Conversatorio tecnológico en la ingeniería en sistemas de información. Hoy vamos a estar hablando con Genaro, acompañados de Flavia. ¿Cómo conseguir capital? Temazo. Genaro, ¿puedes contar un poquito sobre vos? Pero yo antes de eso quiero decir algo. ¿Cómo nos conocimos con Genaro? En un pitch móvil. Te la tiré, Hermoso, Genaro. Te la tiré. hermoso. Ahí. Dale, arrancamos por ahí. Sí, bueno, nos conocimos en Endeavor. Bueno, gracias Cecilio, hola Flavia. Nos conocimos en Endeavor, el evento de este año. Nos pusimos 5 emprendedores en un auto, en mi auto, y andando en el auto empezamos a pitchar. Cada uno empezó a pitchar su idea y fue fabuloso. Fue la mejor forma de conocernos. Desestructurada, ¿viste? Es la forma más linda de conocer a las personas, digamos. Bueno, mi nombre es Genaro, me dicen Pocho, soy ingeniero industrial, emprendedor de los 18 y 19 años, hoy tengo 37. Trabajé en relación de dependencia poco tiempo, o sea, trabajé más como emprendedor que en relación de dependencia. Dentro de lo que es relación de dependencia, trabajé en empresas grandes como comercial, y después me fui como desarrollando dentro de las compañías como emprendedor, digamos, yo lo digo de esa manera. Terminé siendo product manager, lo que hoy se llama product manager. Eh, Pasé por diferentes industrias, logística, bueno, minería, minería oro, plata, y agro. Estuve en startups de agro, estuve en empresas grandes y en empresas chicas, startups, y así que vi todo, digamos, vi como una empresa grande genera el proceso de comercial, el proceso de producto, de innovación, y dentro de las startups también, cómo se crean productos digitales. Y también lo hice yo dentro de mis propias compañías o en startups cuando era emprendedor. En el mundo emprendedor pasé por un montón de proyectos tecnológicos y no tecnológicos, hasta una marca de ropa con amigos, digamos, pero que me sirvió un montón porque me generó la sensibilidad de crear marca. Yo antes era mucho de tecnología y después el mundo de la marca me hizo ver el mundo de cómo la gente veía lo que yo hacía, entonces ahí me abrió un poco la cabeza. Me encuentro como emprendedor nuevamente, co-founder de una plataforma, de una empresa que se llama BeFi, junto a un socio, mi socio Nacho Altave. Él es programador, yo estoy más en la parte de negocio producto. BeFi lo que viene a resolver, que ya hace un año y un poco de meses lo hemos sacado, viene a resolver el gran problema que tienen los emprendedores al momento de buscar capital. Nos embarcamos en ese problema sin saber mucho hacia dónde nos iba a llevar. Eh, eh, digamos, problemas que tuvimos nosotros, pero claro, después aparecen problemas muy del rubro, que es tema legales, regulatorios y demás, complejos. Les voy a contar un poco el camino, digamos, cómo empezamos y a dónde estamos hoy, y después les cuento un poquito, profundizo en cómo estamos hoy. Nosotros empezamos con la idea de democratizar las inversiones en el mercado privado, básicamente. Bastante grandilocuente. Cuando hablábamos de democratizar, hablábamos de la idea de que cualquier persona pueda invertir en una empresa privada. Empresa privada me refiero a que no esté cotizando en bolsa. Pero cuando hablábamos de empresa privada, hacíamos doble clic y decíamos, para, no toda empresa privada, no un wallah, sino empresas más pre-seed, como se suele llamar en la jerga, pre-seed o seed, o sea, etapas early stage. Eh, entonces, la conclusión final o la frase final era, queremos democratizar las inversiones en startups, en early stage, que más personas puedan invertir en esas empresas. Pero claro, nos encontramos con un montón de problemas regulatorios, o sea, no, digamos, te estás metiendo en un rubro de inversiones, en un rubro en donde te estás responsabilizando de cosas que por ahí están fuera de tu control, y que por ahí esos inversores después te van a tocar la puerta a vos y van a decir, Gena, ¿qué es lo que pasó con esta startup? En donde es un rubro con mucho riesgo, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hicimos con Nacho es, che, ¿queremos embarcarnos en esa?
O sea, veíamos que otros emprendedores habían embarcado en esa y no les fue para nada bien. Hicimos un discovery hermoso durante un año, un poco menos, en donde hablamos con todos, CNB, el Banco Central, con emprendedores que han querido hacer esto, hablamos con diferentes países, con inversores, o sea, con todos. Entonces, ese discovery hizo que lleguemos a donde estamos hoy, que después les cuento. Entonces, nos costó muchísimo salir de eso porque era como nuestro hijito, ¿viste? Decir, che, no, pará, nosotros queremos que Cecilio y Flavia pongan, no sé, 200, $300 en una startup de algún conocido porque cree realmente, fervientemente que esa startup va a salir adelante. Entonces pone $200. Bueno, no logramos hacer eso, por lo menos por ahora. Eh, y fuimos como empezando un nuevo discovery a buscar cómo llegar a esa misión, es decir, bueno, cómo facilitamos a los emprendedores esto y cómo facilitamos a los inversores que realmente quieren invertir. Y empezamos a hablar casi todos los días con emprendedores y nos dábamos cuenta de una tendencia que era la siguiente. A ellos les llegan tickets de inversión. A los emprendedores les llegan tickets de inversión, de inversores ángeles, como se suele decir, pero de tickets chicos, pero no de $200, sino de $5.000, $10.000, $8.000, $2.000, $3.000. Pero claro, ellos lo que me decían es, lo escuché bastante tarde, varios meses después lo escuché, quizás mi cabeza no quiso escucharlo, no sé por qué, pero es loco. Viste, a veces que, no sé, escuchás tanto una cosa que no sé por qué tu cabeza no le da bola, no lo baja a tierra. Eh, Después me bajó la ficha y dije, che, para acá hay algo. Dije, bueno, o sea, los inversores están, los emprendedores tienen esos inversores, pero no los quieren canalizar, no los quieren aceptar por el costo que tiene de canalizar tantos tickets chiquititos. Entonces, ¿qué hacen? Van directamente a un VC, a un ticket grande de $100.000, $200.000. Entonces es mucho más barato canalizar un ticket chiquito que varios chiquititos. Un ticket grande, perdón, que muchos chiquititos. Entonces dijimos, bueno, hay una solución para esto. Después de varios meses nos dimos cuenta que hay una solución para eso que se llama SPV. El SPV es un vehículo especial de inversión. Perdón por mi inglés, Flavia, pero sería un Special Purpose Vehicle. So. Una palabra Genaro, nueva para mí. Genaro, vamos a hacer una cosita. Vemos recontra bien y creo que tenemos una aliada estratégica Dale, fundamental. a ver. Flavia, decinos en inglés algo de lo que has recibido hasta ahora. Les cuento, me gusta lo semiestructurado y creo que esta es la primera vez que Me lo encanta. hacemos. Bueno, a mí me quedó lo del espera, SPV, Special Purpose Vehicle. Que no sé si esto es una herramienta, digamos, que está disponible para empresas de Argentina, si es a nivel global, si es una herramienta que viene de afuera. Cuando mencionaste dije, porque, a ver, yo dando clases escucho a personas de distintas áreas mencionar distintas cosas, por ejemplo que doy clases en una empresa que se encarga de exportaciones e importaciones, entonces tiene su jerga específica. Una empresa que se dedica a la parte de rajes, también tiene su terminología específica, pero nunca me había cruzado con esta, así que esta es una de las palabras seguro que me van a quedar porque además como es acrónimo es más fácil de acordarse. SPV. Sí, los SPV genéricamente, son vehículos de inversión que lo que hace es unificar a todos los inversores en un solo vehículo de inversión. Es un tema pura y exclusivamente legal. Hablando, digamos, más al llano, es crear una sociedad en Estados Unidos, puede ser en cualquier lugar del mundo, pero habitualmente se hace en Estados Unidos, es crear una sociedad en Estados Unidos en que los inversores inviertan en esa sociedad para que esa sociedad luego invierta en la startup. Lo que eso genera es bajar los costos para rondas futuras y vos así poder captar esos tickets chiquititos. Entonces, ¿qué pasa? Los SPV son costosos, en Estados Unidos son costosísimos, en Latinoamérica no se suelen vender porque no está muy de moda, entre comillas. Entonces, BeFi viene a decir, che, a golpear la puerta a Latinoamérica, a decir, che, pongamos de moda los SPV,
porque los SPV, y esta es mi tesis, podrían llegar a ser las puertas de entrada de un montón de inversores chiquititos en el mundo de startups. Es mi tesis que puede validarse como no. O sea, es lo que estamos trabajando día a día, digamos. Entonces, BeFi es legal, pura y exclusiva, pero con una misión, digamos, que excede lo legal. O sea, nosotros estamos backupeados por un estudio jurídico, los lazos internos son muy legales, pero hicimos un layer tecnológico en donde hace que la interacción con esa capa legal ni se vea, o sea transparente para el emprendedor. O sea, hicimos una plataforma, etcétera, etcétera, y en donde de manera muy sencilla pueda lograr hacer lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Con contratos digitales, firma electrónica, bueno, KYC, o sea, ahí me meto con temas muy legales, pero no importa, con todo ese tema. Entonces, más allá del producto en sí que es legal, yo creo que lo lindo de todo esto es la misión o la meta, digamos, ¿no? Es decir, ayudar a la economía, porque de alguna forma o en el fondo es eh, activar una parte de la economía. La economía creo que se divide en tres grandes grupos, ponele, ¿no? Empresas grandes, pymes y startups. Las startups de alguna manera van a terminar siendo o pymes o empresas grandes. Entonces, fogonear las startups, está bien, tienen mucho riesgo, o sea, mucho riesgo. Pero si nosotros logramos generar flujo de dinero para ese mundo, las probabilidades de éxito pueden aumentarse y Argentina o Latinoamérica puede ser próspera, digamos, ¿no? Esa es un poco la gran tesis nuestra. Siempre se habla de los mismos fondos de inversión, siempre se habla de los mismos nombres, la misma cantidad de tickets. Siempre estamos atrás de los inversores grandes, che, dale, dame plata, dame plata. Y por ahí, mirando a tu alrededor, juntás un poco de plata, ¿no? Y salís adelante y nosotros te ayudamos a que eso suceda. Amén de que también ayudamos a buscar inversores. Digamos, no es nuestro core business, pero sí ayudamos. Ponele, yo estoy dentro del club de inversores del IAE. El IAE es una universidad. La universidad tiene un club ángel. Yo estoy dentro de ese club ángel. Soy el más chiquitito y todavía no, digamos, no. Son todos muy grandes y saben un montón. Estoy aprendiendo un montón de ellos. Pero básicamente lo que trato de hacer es pasarle, como se llama en la jerga, deal flow. El deal flow es el flujo de startups. A mí me llegan startups, yo un poco hago un manejo de esas startups y les paso a los inversores a ver si les interesa alguna y si machean o no machean. Eso lo hago por gusto, por pasión y porque me gusta escuchar startups y me gusta escuchar inversores, básicamente. Así que, bueno, principio de este año hemos hecho el primer flujo de contratos, de ahí con MTS, una startup, hemos aprendido un montón de ese flujo, un montonazo. Viste que en la calle se ve los cachetazos, digamos. Digamos, en la teoría todo re lindo, el flujo todo re lindo, pero si no hay alguien externo, ni siquiera un amigo tuyo, alguien realmente externo que no conozca, que haga el flujo de tu producto, hasta que eso no suceda, para mí no funca. Y así fue. La plataforma per se funciona, hay algunos cambios por supuesto que tenemos que hacer, pero lo estamos entregando a startups para que la usen. Eh, y, y bueno, básicamente lo que hacemos es el discovery con las startups, que nos den feedback de cómo la usan, de las mejoras que puede haber de cada una de esas, de ese flujo, digamos, y construir el producto junto a ellos. El potencial que tiene para mí es enorme. En Estados Unidos hay plataformas como Carta, Cake, Angel List, Sidecar. O sea, hay algunas de las que acabo de nombrar. Cada una de las que acabo de nombrar tiene su fuerte
no todos tienen todo, pero la gestión del cap table, el cap table, lo cuento rápidamente, lo que es, el cap table básicamente es la tabla de capitalización, es la tabla de accionistas que tiene tu startup, ¿no? Se dice cap table, es la torta de dueños que tiene la startup. Entonces, si vos con un founder, digamos, iniciaron una startup, son 2 accionistas. Ahora, si se metieron dos inversores más, son 4 accionistas. Eso es el cap table. Entonces, bueno, eso. ¿Para qué? Acá tengo el machetito, Cecilio, de las preguntas. Sí, igualmente, o sea, a ver, como te decía, las preguntas son inspiradoras, las preguntas Sí, son al obvio. respecto de abrir la mente. Me gusta lo semiestructurado. Por ahí Flavia, desde su rol, desde su perspectiva, pensando en su futuro, te puede llegar a hacer alguna pregunta, algo relacionado a lo que está comentando Genaro. Sí, a mí se me Está, ocurren, o sea, un par de preguntas, desde la curiosidad. Por un lado, ¿qué tipo de startups son las que más están buscando fondos, si es que hay algún denominador en común? Y por el otro lado, cuando hablabas también se me vino a la cabeza un tema que fue de una de las clases, que es el tema de crowdfunding. Y de curiosa quisiera saber si todavía, o sea, si esas plataformas hoy en día siguen activas, si siguen generando, digamos, ingresos de capital o si quedó en el pasado. Bien, las startups que buscan financiamiento, nada, varía un montonazo en lo que es industrias. Hoy el AgTech, por ejemplo, está bastante en boga. HealthTech también está muy ahí. Climate Tech, que todo lo que es climático también lo están viendo un montón, más en Estados Unidos que acá, pero acá se está empezando a ver. Eh, y bueno, fintech cada vez menos, bueno, y todo lo que es con IA, ni hablar. Todo lo que es con IA, sale plata por todos lados para invertir en startups que inician con IA. El crowdfunding acá no funcionó, Flavia, no funcionó acá. El crowdfunding se hizo en el 2016, 2017, con el gobierno de Macri, pero no funcionó porque fue uno de los tantos discoveries que hicimos con emprendedores que estuvieron en el crowdfunding. Estuvimos hablando un montón con estudios jurídicos que hicieron la ley o ayudaron a hacer la ley de crowdfunding, que básicamente los costos asociados a, para una startup, perdón, para una empresa de crowdfunding eran tan altos que el margen de ganancia era poco, entonces no les convenía hacer una plataforma de crowdfunding. O sea, la ley estaba hecha de tal manera, algunos te dicen que muy mal, otros te dicen que adrede estaba mal, para que plataformas, empresas de crowdfunding no hagan lo que tenían que hacer. Ahí, si rasqueteas un poco, te encontrás con un mundo eh, recontra heavy, complejo, no sé cómo llamarlo, pero te dicen que todos, a ver, ¿qué pasa? Hay un mundo de competidores enorme acá que compiten por el capital. Tener el mercado de capitales compite por el capital. Cuando inició el crowdfunding compite por el capital. Los bancos compiten con el capital. Entonces, una de las cosas que decían es que los bancos y el mercado de capitales se juntaron para hacer una ley de crowdfunding mala, digamos. Ese es un poco lo que está dando vuelta. Entonces, hubo en su momento Ideame, me acuerdo una que, no sé si se acuerdan, Ideame, Idea.me, fue como una de las más conocidas, en Argentina hablo, ¿no? Después en Estados Unidos, olvídate, hay un montón. En Estados Unidos está muy en boga todo lo que es crowdfunding. Y ahí pololearon un poquitito, pero no les funcionó. Nosotros quisimos hacer una plataforma de crowdfunding hace un año, no nos dejaron, o sea, no habilitan crowdfunding, no habilitan directamente. Eh, y así que, nada, te diría que las chances son nulas de hacer crowdfunding. Para mí, el mercado privado se regula entre privados en el sentido de yo tengo una startup y tengo un inversor privado, bueno, me regulo entre ellos dos con un contrato privado.
digamos. Así es como la CNB terminó diciendo, listo, que se regulen entre ellos y ya está. Esa es un poco la conclusión. Eh, ¿Qué te iba a decir? Pero, ¿les puedo hacer yo una pregunta a ustedes? Totalmente de acuerdo, es lo que estaba pensando recién. Yo hacer, sí, dale. No, no, ¿ibas a decir algo? Decían. No, no, pero le iba a preguntar algo a Flavia, pero no, pregunta Obvio. vos. Pregunta vos, Bueno, pregunta vos, pregunta vos. no, ¿qué opinan ustedes? Olvídense de la parte legal y todo eso. ¿Qué opinan ustedes de esto que propone BIFI de eh, incentivar a las startups, a este mercado de startups, a esta economía, digamos, incentivarla con capital, hablándole a los potenciales inversores que inviertan 1.000, 2.000 dólares por año en ese tipo de empresas? ¿Qué opinan ustedes de eso? Me interesa conocer su opinión. Bien, yo la primera opinión que tengo es, habiendo escuchado a Flavia recién con la solución que planteó utilizando la inteligencia artificial para hablar con fluidez, ya sea con personas en el idioma inglés, y viendo que como ella hay un montón de gente que tiene ideas copadas, pero aparte focalizadas en el problema, no en la solución, creo que está bien. De hecho, hace unos años, acá un empresario me decía que de manera manual o casual o con la tecnología que había hace 20 años, hacían algo así y le generaba cierto bienestar económico tanto a aquellos que estaban emprendiendo como a aquellos que tenían un dinero y no sabían a dónde ponerlo. Pero sí considero que está buena la idea. El tema es darle la tranquilidad, y ahí creo que entra todo lo que tiene que ver con la expertise a la hora de evaluar startups, de que el riesgo no es tan grande como tirarse de cabeza en algo que no tiene agua. Bien, Flavia, Sí, yo creo que, digamos, en la experiencia, yo soy de Misiones. En Misiones, cuando yo vine acá hace muchos, muchos años, había, por ejemplo, dos grandes escuelas técnicas, en Posadas, en realidad, no en Misiones, sino en Posadas. Y nada, recuerdo de hablar con amigos, yo no iba a esas escuelas, pero recuerdo hablar con amigos de proyectos que hacían en las escuelas, en realidad eran para distintas materias. Hoy en día, pensándolo a la distancia, en todas esas personas creativas, ingeniosas y demás, que quizás ese sueño quedó en una materia, en conseguir una nota, pero quizás porque esto de conseguir capital, pensar en cómo organizarse, porque la escuela lo que te daba eran las herramientas para que, no sé, construyeras un brazo mecánico, por decir algo. Pero quizás claro. de haber tenido los fondos, quizás sea otra la historia para esos, en especial para la gente más joven que dice, bueno, tengo un montón de ideas y de repente, ¿de dónde saco el dinero para llevar esto? Y se queda como un plan bonito para una materia de secundaria y la verdad que es una pena. Digo porque, qué sé yo Bien, recuerdo, por ejemplo, haber visto con algunos alumnos, ya ni me acuerdo por qué motivo conseguí ese video, un video en Estados Unidos donde en una universidad había un laboratorio que era justamente para estos proyectos que quizás en el corto plazo no sé si iban a ser tan redituables o si iban a alcanzar el objetivo, pero digo, poner a disposición ciertos fondos para que estas personas puedan llevar adelante proyectos que de distinta manera puedan ser útiles, como por ejemplo cuando vos mencionabas esto del clima. Y yo pensaba, ¿no? En tantos lugares, por ejemplo, en Misiones es un problema las tormentas eléctricas, por decir algo, cosa que cuando yo vivía allá no había. Y hoy en día, no sé, a mi hermana ya se le quemaron un montón de electrodomésticos y eso que tiene estabilizadores de tensión y demás. Y digo, son un montón bien, por ahí de problemáticas que quizás la gente a veces le encuentra solución para sí misma, por una claro. iniciativa propia, pero digo, quizás si supieran que está ese dinero disponible o que si con un poco de voluntad y dedicación pueden lograr algo, quizás habría más gente dedicada a eso. Mm, mm. Pero si uno, viste, Bueno, dice, a veces es, no, soluciono mi problema y se queda ahí. Y es una pena.
Sí, coincido. Yo la otra vez el viernes fui a un evento del gobierno de la ciudad que iban a pichar colegios técnicos. O sea, no me acuerdo sí, no me acuerdo cómo se llamaba la iniciativa del gobierno de la ciudad, pero básicamente era aprender emprendiendo, ¿no? O sea, durante un par de semanas a los chicos de la secundaria, último grado, último año, eh, le daban para hacer un Model Canvas, no sé si conoces el Business Model Canvas, eh, para que trabajen una idea y después tenían que picharla, ¿no? Entonces, como jurado había dos chicos y estaba yo también, me habían invitado. Y era re lindo ver, eran 5 proyectos de escuela técnica, era re lindo ver a esos chicos haciendo eso. Yo además también soy mentor de Junior Achievement, no sé si lo conocen. ¿Sí? ¿Lo conoces, Cecilio? Sí, Espectacular. sí, 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 lo recontra conozco. Aprender a aprender, a emprender, sí. A emprender, exactamente. Eh, bueno, nada, me fascina eso, aparte me gusta la idea también para mi hija, ¿entendés? Que mi hija pueda tener en su colegio eh, toda esa currícula para emprender durante todo un año, que tienen que salir a vender realmente un producto. O sea, en Junior Achievement tienen que hacer el producto real y lo tienen que salir a vender, tienen que hacer las finanzas, tienen que hacer la contaduría, tienen que vender acciones. O sea, es una locura Junior Achievement. Si yo hubiese tenido eso cuando era chiquito, hubiese sido quizás otra cosa en mi vida realmente. Eh, y, y bueno, entonces dije, bueno, no lo tuve, bueno, ayudo como mentora a cosas, ayudar a esos chicos. Eh, y nada, y está buenísimo porque ves un montón de emprendedores. La otra vez un pibe de la secundaria me decía que estaba haciendo cosas, vendiendo cosas con impresoras 3D. Compró una impresora 3D y hacía cosas, imprimía y vendía. O sea, nada, una locura. Y fomentar eso es crucial. Y todo, pero absolutamente todo viene de la mano también del capital. Para mí no es fundamental el capital, no es todo el capital, pero en algún momento se necesita, hay que aprender, yo creo que hay que enseñar a que el capital no es todo, porque hay muchos emprendedores, y lo he visto, que tienen una idea y lo primero que hacen es buscar el capital. Y eso está mal, a mi criterio. O sea, si tenés una idea, ponela en el mercado, buscá, no sé, la forma de hacerlo barato, sencillo, vos solito, traccioná, vendé, hablá, no sé, rompete la cabeza durante meses para hacerlo y después buscá capital si es que querés buscar capital. Capaz que no necesitas ni siquiera capital porque vendiste un montón solo, ¿entendés? Eh, yo cuando hice remera, me acuerdo, remeras hacíamos, nada más. Está bien, tenía un pequeño capital que hice, no sé, un par de remeras, 100 remeras, y empezó como a girar la rueda, ¿viste? Compraba 100, vendía las 100, digo, y compraba 200 y así sucesivamente. Eh, y no fui a buscar capital para hacer las remeras. Así que sí. Bien, les cuento. Eh, Generalmente la recomendación es media hora más o menos de grabación Sí, y luego seguimos dialogando nosotros dos, nosotros tres, ya sin grabación, con lo cual podemos hablar de otras cosas también. Pero hoy, Genaro, es tu día. Pronto vamos a tener el día de Flavia. muy bien. Pero desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta, Ingeniería en Sistemas de Información, te doy las gracias tanto a vos como a Flavia por ser nuestra socia estratégica de hoy. Pero Genaro, te invito a que cierres la grabación vos. Yo silencio y después de la grabación seguimos dialogando un poquito más. Bueno. Bueno, no, gracias a ustedes, a vos, Cecilio, a vos, Flavia, por estar acá, por invitarme a la universidad también. Nada, estos espacios son muy lindos. Es lindo conectar con personas directamente, o sea, no importa para qué fin. Nosotros nos conocimos, digamos, muy hermosamente. Eh, Nada,
Para mí emprender es una forma de vivir, digamos, no encuentro otra cosa más que hacer algo, digamos, si mientras trabajaba en una empresa en relación de dependencia buscaba cómo hacer algo, y eso a mí me mantiene vivo. Así que nada, eso, me encanta emprender y me encantaría que todo el mundo, digamos, pueda construir algo y llevarse de esta vida algo que construyó. Excelente. Y como me inspiré un poquito más, Flavia, te doy para que hagas el cierre. Bien, Le damos el lugar, Genaro. Rompemos bien, estructura. obvio, obvio, Rompemos obvio. estructura. Dale. Flavia, Bueno, yo creo que es una propuesta muy interesante. Realmente agradezco a ambos, a Cecilio por la invitación, a Genaro por compartir todo esto. A ver, desde mi punto de vista, creo que es, digamos, un país con gente muy voluntariosa, con grandes ideas, que quizás con un poco de ayuda y si no sienten que ese objetivo está muy distante, pueden llevar a cabo muchas cosas interesantes. De hecho, yo, por ejemplo, cuando mencionaste lo de 3D, me acordé que tengo dos alumnos que lo hacen por hobby, imprimir cosas en 3D, y yo digo, ¿cuántas posibilidades habría? No sé, por ahí yo lo siento mucho cuando veo a los chicos del secundario en poder llevar esto a distintas propuestas y también incluso hasta transformar vidas, porque en vez de quizás pensar en me voy a buscar un trabajo que quizás no me guste demasiado, pero me sirva para pagar las cuentas, bueno, todo eso que tenés de creatividad lo podés plasmar en un proyecto del cual te sientas orgulloso, que te motive, que te incentive y que no sientas que capaz que no sé, que no tenés los recursos y por eso se lo dejo a otro que tiene el dinero para hacerlo. Ujú. Por ejemplo, en Misiones, no sé, conozco mucha gente que creo yo que con un poco de ayuda quizás su realidad podría ser distinta. Coincido. bien. La verdad que un placer enorme. Flavia, Genaro, Genaro, Flavia. Dejo de grabar y seguimos charlando entre nosotros.